Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos y amigos que me escuchan? Este es su segmento Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano, que en el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar con el estudio de aquí de la primera carta de Juan, primera de Juan, que hoy nos toca el capítulo 1, el capítulo 2, primera de Juan 2, porque ya leímos el 1 completo, capítulo 2, donde nos habla de que Cristo es nuestro abogado. Y cuando estuve analizando el trabajo, el oficio de un abogado terrenal, el abogado mayormente lo que hace, o no mayormente, defiende a su cliente. Ahora, ¿qué pasa? Que el abogado secular, el abogado de la tierra, vamos a decir que él se entera de que su cliente es culpable y él hace ver que el cliente no cometió la falta que cometió, aún siendo culpable, para sacarlo de la cárcel. Pues Cristo es nuestro abogado. Pero ¿qué pasa? Que Cristo es justo. Y Cristo, aún nosotros teniendo la culpa, no es que Él nos presenta a nosotros como que no cometimos nada. Nosotros la cometimos, pero Él pagó por nuestros pecados. O sea, el abogado te hace ver, terrenal, te hace ver que tú no lo has cometido. Cristo no. Tú lo cometiste. Lo que pasa es que Él se lo echó encima. Este es nuestro abogado. Cristo es nuestro abogado. Y el capítulo 2 comienza diciendo de esta manera: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aquí está hablando el apóstol Juan. Y dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, Dios, el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Cuando vemos aquí estas palabras de que habla de que realmente que dice el apóstol Juan, esta cosa la escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Realmente, como sabemos que el abogado defiende, así tenemos a Jesucristo sentado, que usted oye, a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros. Pero es que yo pienso que cometemos una falta. El Señor es recto. Jesucristo, Jesucristo intercede en el sentido de que, ay Padre, perdón, eso soy yo buscándole la vuelta a esta palabra. Perdónalo, Padre, mira, yo estuve allá abajo, yo fui hombre y yo sé lo que, perdónalo, porque yo sé lo que es eso. Entonces, intercediendo por nosotros. Por eso quiero, dice, que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, realmente, Juan usa aquí la misma palabra que se usa en Juan 14 y 16 para el Espíritu Santo. Aquí se presenta a Cristo como intercesor
de los creyentes ante el Padre. Podemos ver a Romanos 8:34, a Hebreos 7:25. Bueno, dice el verso 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por lo de todo el mundo. O sea, Él, quien es la propiciación, Cristo es la propiciación, o sea, pagó con su vida. Mi querido, mi querida, Cristo pagó con su vida para podernos librar a nosotros del pecado. Romanos 3:25, Juan 1:29, que quiero leer a Juan 1:29, si usted me acompaña. Juan 1:29, mire cómo dice. De la manera siguiente. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Cristo pues aparece en el escenario, en el sentido de que Juan el Bautista lo bautiza, antes de, en el encuentro, Cristo cruza, pasa, llega, y Juan lo ve. Juan, quien Juan el Bautista, no el apóstol, y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Quien nos libra de pecado, nos limpia de pecado, es Cristo Jesús, tanto a usted como a mí. ¿Y cómo? Creyendo en Él, confesando nuestro pecado y bautizándonos para el perdón de nuestro pecado. No hay hombre que no quite pecado. No hay hombre que no perdone. Quien quita pecado, quien hace ese trabajo, quien hizo ese trabajo, fue Jesucristo. Tenemos que poner toda nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza en Jesucristo, no en hombre. No en hombre. Entonces, realmente, debido a que Dios es santo, Cristo satisface con su sacrificio la ira justa de Dios por causa del pecado del hombre. Como Él es santo, entonces, ese sacrificio que Cristo hizo, Él fue lo que complació a su Padre, a Dios, y aceptó ese sacrificio para podernos librar a nosotros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, mis queridos hermanos y amigos? Reconocer a Cristo como nuestro Salvador. Pero nosotros decimos que lo confesamos como nuestro Salvador, pero con nuestros hechos dice lo contrario. Y tenemos que poner de nuestra parte y obedecer al Señor, obedecer su palabra. Entonces, dice que Cristo no solamente, aparte de ser la propiciación, no solamente Él es la propiciación de nuestro pecado, sino por la de todo el mundo. ¿Por qué dice esto? Porque Dios en su misericordia quiere que todos seamos salvos. El problema es que no todos respondemos a la oferta gratuita de la salvación en Cristo Jesús. Dios no tiene un grupito. No es que este sí, aquel no. Todos tenemos el llamado, pero no todos respondemos a ese llamado. Y eso es importante entenderlo. Porque hay quienes entienden que Dios escogió a un grupito. No, Dios, todos tenemos el llamado. Lo que pasa es que no todos respondemos a la oferta gratuita de la salvación. Podemos ver a Ezequiel 18:32, Apocalipsis 22:17. Quiero explicarles, mis queridos hermanos y amigos, que aunque el propósito de Juan es mantener a sus lectores, aquí nos estamos leyendo, alejados del pecado, el saber en algún momento puede sucumbir ante la tentación. En su gracia, Dios ha hecho una doble provisión para restaurar a los cristianos que han pecado. Y paso a explicar. ¿Por qué? Primero, el Señor ha nombrado a Jesús como abogado
para interceder por los pecadores. El perdón es seguro porque Jesús es justo. Porque Jesús es justo. Estuvo en la tierra, no tuvo pecado, obedeció a su Padre, hizo la obra. ¿Mm? Entonces, y segundo, Dios ha enviado a Jesús o envió a Jesús como propiciación por nuestro pecado, como yo le decía, propiciación, Cristo pagó con su propia vida, con su propia vida. Ahora bien, la prueba de que conocemos al Señor, dice el verso 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos su mandamiento. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Mis queridos, mi querida, usted guarda los mandamientos del Señor. Yo guardo realmente los mandamientos del Señor porque nosotros sabemos que conocemos a Dios porque lo obedecemos. Si no lo obedecemos, no lo estamos conociendo. Porque cuando conocemos, obedecemos. ¿Mm? Dice el verso 4, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y esta palabra es fuerte. Porque el que conoce al Señor guarda sus mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Los que están en la palabra aquí. Amar a los demás, no odiar a nadie, ser manso, todo ese tipo, tener amor para con los demás. Y usted cree, mi querido, que usted y yo no fallamos a diario. Ah, sí, pero nadie es completo, nadie es perfecto. Pero ¿qué estamos haciendo para llegar a esa perfección si nadie es perfecto? ¿Qué estamos haciendo? Siguiendo odiando, siguiendo como la vida que tenemos de desilusión. ¿Mm? Si alguno dice, oye bien, si alguno dice, yo soy amigo de Dios y no lo obedece, es un mentiroso y no dice la verdad. Pero dice el verso 5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente, el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. Si estamos con el Señor, entonces debemos de perfeccionarnos cada día hacia hacer las cosas de acuerdo a la palabra. El que obedece lo que Dios ordena, de veras sabe amar como Dios ama y puede estar seguro de que es amigo de Dios. Juan 14, 23, primera de Juan 4, 12 y 13. Dios es amor. Dice el verso 6, ya terminando, el que dice que permanece en él, en quien, en Cristo, en Dios, debe andar como era anduvo. Cristiano al fin. Dice que tenemos al Señor, que permanecemos en el Señor y andamos como Dios anduvo. ¿Usted cree que andamos en un 90% como Dios anduvo? Para no poner el 100%, por esto de la perfección. No andamos, pero estamos tratando de andar. Entonces debemos de andar como Dios anduvo. El que dice que es amigo de Dios debe vivir como vivió Jesús. Juan 15, 14, primera de Pedro 2, 21. Mire, ¿qué es la fe? La convicción de lo que se espera, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo sé que realmente estoy convencido de algo, pero no lo veo. La fe nos hace comprender, o sea, la fe nos hace comprender que no hay otra alternativa que la obediencia. No hay otra alternativa. La fe nos hace ver eso, que tenemos que obedecer. No hay otra alternativa que la obediencia para quien conoce a Cristo y ha nacido de su espíritu. La obediencia a la palabra del Señor, la obediencia
prueba nuestro conocimiento de Dios. A medida que conocemos al Señor, nos debemos hacer más obedientes. El amor genuino a Dios, como dice el verso 5, y una verdadera relación con Él del verso 6, deben evidenciarse en la lealtad que le profesamos. Es fácil decir somos cristianos, soy cristiano, pero entonces no lo obedezco. Debemos poner mucho empeño en obedecer su palabra. Cuando obedecemos la palabra de Dios, entonces estamos caminando como Él anduvo. ¿Está usted caminando como Dios anduvo, como Cristo anduvo? Es para pensar. ¿Estaré yo caminando como Dios anduvo? Si no es así, pongamos de nuestra parte y caminemos como Él caminó. Él mismo dice en su palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre, recordemos, si no es por Él. Gracias por su sintonía, vamos a dejarlo ahí, para entonces venir con el verso 7, donde dice Juan el nuevo mandamiento del Señor. Paz de Dios. Hasta la próxima. Bye bye.